El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siempre estamos celebrando la Trinidad, Siempre cuando éramos chicos y todavía ahora, nuestras oraciones comienzan con la señal de la cruz, en el nombre de la Trinidad, Y eso era una costumbre de todos los tiempos buena, acostarnos encomendándonos a la Santísima Trinidad, aún sin hacer oraciones largas, haciendo sobre nuestro cuerpo la señal de la cruz. Y este es un misterio, es un de los grandes misterios de la fe, ¿no? Hay unas aproximaciones que podemos hacer, aproximaciones que podemos llamar nocionales, que tienen que ver con la catequesis o con el estudio de un tema muy difícil. Si es muy difícil conocer a una persona, cuánto más es difícil conocer a Dios. Cuánto más es difícil saber que Dios es uno y que Dios es tres. ¿Cómo sabemos esto? En el libro de José Ratzinger, que después fue cardenal y que después fue el Papa Benedicto, Introducción al Cristianismo, dice que nosotros conocemos esta realidad por la encarnación, por Jesucristo. Conocemos a Jesús, conocemos a Jesús que nos cuenta la relación que tuvo con el Padre, un Jesús que tiene un tú, que tiene un yo, y que ese tú y ese yo hacen en otro punto, en la persona del Espíritu Santo, una relación nueva. No es una ficción de la mente, pero es una realidad misteriosa de la cual uno no tiene experiencia en el conocimiento. Nos cuesta conocer, como todos los misterios, nos cuesta conocerlo. Dice en ese libro que Dios no es solo logos, sino que es dia-logos, es diálogos, es capacidad de relación. Para que en Dios pueda haber verdadero amor, pueda haber, como lo define la primera carta de San Juan, Joseos agapestín, Dios es amor. Para que en Dios pueda haber verdadero amor, tiene que haber diálogos, tiene que haber una Trinidad, tiene que haber un yo y un tú y una tercera persona en la cual ese amor, esa relación se hace personal y se derrama en la humanidad a través de la creación, de la redención, de la santificación. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, y por eso nosotros conocemos a Dios y por eso nosotros le podemos llamar a Dios Padre. Hay muchos misterios. ¿Por qué Dios nos ha querido revelar este misterio de la Trinidad? Precisamente en este Evangelio de la despedida de Mateo en el ciclo B. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Cristo nos mandó a bautizar, nos mandó a tener una relación, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole un poco lo que veníamos meditando, ¿se acuerdan? Al final de la Pascua, con el capítulo
16, 17, 14 que comenzamos del Evangelio de Juan en la última cena, ¿no? Si me aman, cumplirán los mandamientos. Si nosotros entramos en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos entender la doctrina. Hay muchos misterios. ¿Por qué Dios nos revela esto que es tan grande? Para que lo conozcamos, para que sepamos quién es, aunque es un misterio. Hay misterios también en el orden natural. Ayer, hoy les explicaba a la gente que venía a misa el tema, por ejemplo, del cosmos, que ahora en estos días hasta septiembre podemos ver una supernova a simple vista en algún momento. Creo que todavía no avisaron cuándo, pero se va a poder ver a simple vista una supernova. El año pasado nos hemos enterado que se han podido fotografiar agujeros negros. Pensemos en el cosmos, ¿no? Tendríamos, si estuviera inventado, que tomar una nave espacial y viajar millones de años luz. ¿Vieron cuando uno va, los que manejan? Yo no sé manejar, acá Juan Carlos que maneja mucho y entre otros que seguramente manejan, cuando uno va, por ejemplo, al sur o cuando va dentro de la provincia de Buenos Aires, cuando entra a un pueblo, ¿qué hay? Un cartel, ¿no? Por ejemplo, Dolores, y uno entra tiqui tiqui por la carretera, Dolores, y de golpe si va a otro pueblo, de nuevo dice Dolores, pero tachado. ¿Qué quiere decir eso? Que se terminó la ciudad y que empieza otra. Bueno, si nosotros tomamos estas supernaves espaciales que van a la velocidad de la luz o más rápido y millones de años dando tiqui 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 por el universo, ¿cuándo encontramos la palabra universo tachada? Que llegamos, hasta acá llega el universo. Supongamos que llegamos ahí. ¿Y qué hay después de ahí? Pensando en el universo. ¿Podemos pensar estas cosas? No me digan que sí, sí que podemos pensarlas, pero no podemos imaginarlas. ¿Por qué no podemos imaginarlas? Porque no tenemos imágenes. ¿Podemos pensar en el cielo? Sí, podemos pensar en el cielo. ¿Podemos imaginarnos el cielo? No, porque no tenemos imágenes. Bueno, si hay algún Víctor Sueiro que escriba un libro después y vemos. Pero en principio no hay imágenes. El problema, pensar en estas cosas tenemos que pensarlas, pero tenemos que tener cuidado con las imágenes, porque el padre Leonardo Castellani, en un librito que tiene de homilías domingueras, cuenta un chiste. Dice que había una mamá que le contaba al nene después de la catequesis cómo se imaginaba el cielo. Entonces le hablaba del cielo, de los angelitos, de las nubes. Dice, vamos a estar en una nube con el arpa, con una palma en la otra mano, con la aureola, y el chico la miraba, ¿no? Y cuando la mamá terminó de explicarle cómo se imaginaba el cielo, el nene le pregunta, y mamá, si nos portamos bien en la semana, el domingo, ¿podemos ir un rato al infierno a divertirnos? Claro, este es el riesgo de imaginarse. Ahora, que nosotros, como en el caso del universo, del cosmos, no podamos abarcar todo con la inteligencia es un misterio natural. Y en este caso es un misterio sobrenatural. Pero eso no quiere decir que no sabemos nada. Sabemos que básicamente la realidad de Dios, también en esas homilías decía el padre Castellani que cuando él estudiaba le enseñaron que en Dios había una naturaleza, que en Dios había 2 procesiones, 3 personas, 4 relaciones y 5 nociones. Y entonces él dice, si me piden que les explique esto, caput, no, como San Agustín, dice que cuando le preguntaban los temas serios no lo sabía y cuando no se los preguntaban, porque era un gran filósofo, los pensaba. De hecho, San Agustín tiene escrito una de las obras más grandes que se escribieron de la teología sobre la Trinidad. Pero digo, esto, si podemos conocerlo, como Kant, por ejemplo, dicen que Kant era un devoto que casi todos los días repasaba en latín los escritos de San Agustín. Bueno, aunque no lleguemos a eso, tenemos que conocer cosas. Recordemos, si queremos hacer una síntesis de la teología, una naturaleza, la naturaleza divina, 2 procesiones, el Hijo procede del Padre por camino de la generación intelectual y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como rezamos en el credo. Las 2 procesiones, 3 personas, las sabemos bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4 relaciones, la paternidad, la filiación, la expiración activa y la expiración pasiva, que tienen que ver también
con la relación de las personas. Y 5 nociones, que es un poquito lo más difícil cuando uno no tiene el lenguaje teológico, características propias de las personas de la Trinidad que acentúan la diferencia de unas y de la otra. Por ejemplo, la paternidad propia del Padre, la innacibilidad, la filiación, expiración activa del Padre y del Hijo, y la expiración pasiva del Espíritu Santo. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿es necesario saber todas estas cosas nocionalmente? Si podemos, sí. Pero lo más propio de Dios, tanto en el librito que les citaba al inicio de la homilía, de la introducción al cristianismo de Ratzinger, como de la exposición del padre Castellani, o la exposición del mismo Tomás de Aquino, o la exposición de San Agustín, lo importante es la relación. Lo importante es la relación dentro de la Trinidad que nos permite distinguir las personas. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo, y la unidad de la esencia, la unidad de Dios. Cada una de esas personas es el mismo Dios que se nos manifiesta en la historia, en la creación, en la salvación y en la santificación, que es esta etapa de la Iglesia donde el Espíritu nos va santificando a cada uno de nosotros. Y a este Dios es al que tenemos que conocer. ¿Y cómo lo tenemos que conocer? Santo Tomás se pregunta esto hablando sobre las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad. ¿Qué es más importante, la inteligencia o la voluntad? La inteligencia porque abarca lo espiritual, la voluntad es la cosa más práctica y es la que más a veces falla, porque yo sé lo que tengo que hacer, pero no tengo fuerza para hacerlo. Cuando el vecino tiene un problema, yo tengo la solución. Se la puedo vender o regalar al vecino la solución. Pero el vecino, ¿qué va a hacer? Lo que pueda, con la voluntad. Entonces, en la primera parte de la suma, en la cuestión 82, en el artículo 3, en el cuerpo del artículo, Santo Tomás responde si es más importante la inteligencia o la voluntad. Y lógicamente es la voluntad. Pero a veces los problemas reales son mucho más importantes que la inteligencia y no llegamos. Como el ejemplo que yo les digo, para alguien que ignora las ciencias humanas, pensar en el cosmos con las categorías científicas adecuadas se hace difícil. Y lo mismo pasa en el tema de la teología. El misterio de Dios es el misterio más grande que nos podemos encontrar. Entonces, Santo Tomás concluye algo que para mí es genial. En esta vida es mejor amarlo a Dios que conocerlo. Para acercarnos a Dios en esta vida es mejor usar la voluntad que la inteligencia. ¿Por qué? Porque en la voluntad pone Santo Tomás el tema del amor. Por eso en otro lugar, cuando estaba predicando unos ejercicios espirituales en Nápoles, con ocasión de la Semana Santa, dice en una de esas predicaciones que una bétula, en latín bétula quiere decir viejita, una bétula sabe mucha más teología que el mejor estudioso teólogo. ¿Por qué? Porque una viejita a veces es capaz de amar a Dios más que un teólogo. Entonces, es mejor en esta vida amarlo que conocer a Dios. La categoría de la relación. La relación con Dios, si lo conocemos, es de salvación, y la relación con Dios, si lo negamos, es porque a veces no lo conocemos, pero vivimos según la creación de Dios. Hay mucha gente que por ahí en la vida no practicó ninguna religión, pero practicó lo que dice Mateo, el capítulo final de Mateo sobre la salvación de los paganos. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed. ¿Cuándo te dimos? Cuando lo hicieron en un pobre. No te conocimos, pero hicieron lo que significa precisamente el derramarse de Dios en la creación, que es comunicar lo que Dios mismo es, como nos dice San Juan, amor. El que vive en el amor, no egoísta, desinteresado, oblativo, ese realmente conoce a Dios. Si pueden conocerlo teológicamente, por supuesto que hay que hacerlo, por lo menos en el catecismo, pero básicamente la enseñanza de este domingo de la Trinidad no es una enseñanza teórica, es una enseñanza práctica. Dios es un logos, pero es un diálogos que se comunica, y yo tengo que entrar en relación de Dios, lo tengo que conocer por el amor para conocer al otro,
porque en eso, hermanos, va a consistir el cielo. El cielo no va a ser del chiste del padre Castellani, el cielo va a ser la contemplación de Dios. ¿Cómo va a ser? No lo sé, porque no tengo imágenes. Ya les digo, si alguno tiene, escribió un libro, lo leo. No tengo imágenes, pero eso va a ser así. Y la misa nos dice poco, pero nos dice todo, en la plegaria eucarística 1. Cuando rezamos por los difuntos, dice: Locum refrigeri lucis et pacis ut indulgeas deprecamur. Te rogamos que los tengas en el lugar del refrigerio, de la luz y de la paz. ¿Y eso qué quiere decir? Que el purgatorio es un lugar de sed, sed de Dios, que el purgatorio es un lugar oscuro, que el purgatorio es un lugar de ansiedad, porque no sabe el alma cuándo definitivamente va a ver a Dios. Y cuando el alma ve a Dios Trinidad, de golpe tiene el refrigeri, comida y bebida, lucis, la luz que vence la oscuridad, y pacis, la paz que es tranquilidad en el orden. Tiene todo. El cielo, vamos a ser quienes somos ahora, vamos a vivir en plenitud, vamos a ver a Dios. ¿Eso es así? Eso es así. ¿Cómo? No sabemos. Pero sabemos que si vamos creciendo cada día en mayor conocimiento y amor de Dios, lo iremos descubriendo en la medida que nos vamos realizando en la historia, en nuestro tiempo, en el tiempo que Dios quiera darnos. Vamos a rezar entonces en este día, hermanos, por toda la Iglesia, para que conozcamos más a Dios en el amor, para que lo podamos comunicar a los hermanos. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cristianismo no es una doctrina, un libro. El cristianismo es una relación viva con Dios. Por eso ayer ayer sábado, el Papa le decía a las obras misionales pontificias que la fe no consiste en ir a hacer proselitismo, a ver cuántos católicos tengo, sino que la fe consiste en vivir esta relación de verdad con Dios. Porque si somos capaces de vivirla con Él, con imperfecciones, también seremos capaces de vivirla entre nosotros. Que esta fiesta de la Santísima Trinidad nos anime con la intercesión de María, de los santos, a amar más a Dios, a unirnos más al amor de Dios y a tratar de vivirlo en nuestra vida concreta. Pedimos también en esta misa por todas nuestras necesidades, por nuestras intenciones, por las cosas que nos preocupan, y le vamos a pedir al Señor, que ayer celebramos el 25 de mayo, por nuestra patria, que como siempre nuestra patria necesita la oración. Que así sea. Creo en Dios,